Hola, hola amigos, bienvenidos al canal de las del fútbol, el canal de Iván Castro. Hoy vamos a hablar de la clasificación de nuestra selección Colombia femenina sub-20. Terminó derrotando 1-0 a Camerún en el Campín. Nuestra selección sigue sin convencer. En el primer tiempo nos vimos superados por Camerún, fue más el equipo africano. La segunda parte fue otra historia, Colombia mejoró, le pasó por encima a Camerún, le generó varias opciones de gol y terminó ganando de manera merecida y oficialmente está en los octavos de final en el mundial que se está disputando en nuestro país. También vamos a hablar del fútbol colombiano. Se cerró la fecha número 8 con el clásico del eje cafetero, Pereira Once Caldas, y el blanco y un golpe de autoridad del campeonato ganó y es líder en solitario con 19 puntos. El partido parejo, equilibrado, que se terminó decantando por el equipo de Manizales en la última jugada con un golazo de Mateo García. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta al video. Muchas gracias amigos por el apoyo, además de recordarles que cada vez que se suscriban, activen la campanita. Verifiquen que esté en negro para que les llegue la notificación a su celular, tablet o computador de que estamos en una nueva interacción con ustedes. Comencemos hablando de nuestra selección Colombia, que terminó clasificando de manera oficial a los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino que se está disputando en nuestro país. Primero, esquemas tácticos: para Colombia 4-2-3-1, para Camerún 4-4-1-1 o también podía ser un 4-2-3-1. El primer tiempo es favorable para el conjunto africano, creo que nos superaron desde el tema físico. Colombia cayó en eso, no podía caer en guerrear el partido, en lucharlo, en ir al juego aéreo, en el físico, porque Camerún nos iba a ganar y eso fue lo que pasó en ese primer tiempo. Necesitaba Colombia poner la pelota a ras de piso, tratar de buscar interacciones por dentro, si había que buscar los carriles exteriores, pero no tratar de chocar, no a partir de la potencia porque nos iban a ganar, sino desde el juego posicional, de posesión, pero Colombia entró a guerrear el juego, a lucharlo, a pelearlo y ahí perdimos. Vimos pocas opciones de nuestra selección. Camerún también tiene escasas opciones, pero tiene más que nosotros y en el trámite el conjunto africano se ve mejor. A pesar de eso, creo que Colombia no lo sufrió y es un aspecto importante, que sigue siendo sólido en defensa, que es un equipo que se repliega rápido, que deja pocos espacios, que no son desordenadas y que a partir de eso, de la seguridad defensiva, parte también la solidez en ataque. El primer tiempo es discreto para nuestra selección, mejor para Camerún, pero a pesar de eso, el partido se iba en tablas. Segunda mitad, Colombia cambia el chip del partido, sabe que tenía que jugar a eso, tener la pelota, buscar a Linda Caicedo, ya no revolear tanto, ya no buscar tanta segunda jugada. Si teníamos dos jugadores, no teníamos tres para ir a jugar en el duelo físico. De pronto Carla Torres, poco más. En ataque teníamos muy poco para ir a pelear en ese estado físico y por eso fue que nos ganaron. Linda Caicedo pues no iba a ganar, Gaby Rodríguez tampoco y el resto de jugadoras, de pronto las centrales, pero es en defensa. En ataque teníamos muy poco para ir a chocar con ellas, pero en el segundo tiempo la selección entendió muy bien ese aspecto. En todas las zonas del terreno comenzamos a superar a Camerún, que el desgaste físico que había hecho en el primer tiempo había sido importante, eran muy agresivas en la marca, casi siempre nuestras jugadoras recibían de espaldas, siempre pues trataban de pegar porque pegó bastante Camerún, si no iban por la pelota, iban por el rival y así se fue llevando el partido en ese primer tiempo y en la segunda parte se vieron disminuidas indudablemente. Entonces Colombia coge un segundo aire, comienza a jugar fútbol, necesitaba hacer secuencias de pases largas, lo que no había hecho en el primer tiempo, y lo hace muy bien. Aparece Linda Caicedo, comienza a combinar con Gaby Rodríguez, las extremas también a ser un pilar importante en el partido, las laterales a ser un poquito más altas, ya no ser tan posicionales y que no estuvieran de mitad de cancha hacia atrás, sino de mitad de cancha hacia adelante. También la 9 comienza a ser fundamental para nosotros, López que comienza a retroceder, a ser un acompañante más y Colombia a ser superior a Camerún, a tener muchas interacciones, asociaciones por dentro y aprovechar los carriles exteriores
para llegar. A pesar de que no encontramos la profundidad necesaria ni generamos muchísimas opciones y fuimos una aplanadora, sí nos bastó para ser superiores a Camerún y anotarla en pelota quieta. Llega el 1-0, las variantes entraron bien, le dieron un aire nuevo a nuestra selección y llega el 1-0 de Colombia, ya lo merecía, era más que Camerún, ya le había generado algunas opciones, Linda Caicedo ya se había soltado en el partido, juega a otra velocidad, es otro tipo de talento y Colombia se adelantaba en el marcador. Después de eso comienza a hacer fútbol control, a dejar que pasen los minutos, pero a pesar de eso nunca se olvidó de la fase ofensiva y nunca se encerró. Eso hay que destacarle a la selección, que Camerún ya comienza a dar muchos más espacios, comienza a ser un equipo desordenado, desequilibrado, descompensado, y entonces la selección de ese juego de elaboración, pero con rapidez, ahora lo cambia al juego directo, a la transición defensa-ataque. Sí, necesitaba solamente un pase para llegar al arco rival, lo hacía 1, 2, 3 pases máximo para hacer daño en la portería de Camerún. Linda Caicedo, la movilidad que tiene no la tiene otra jugadora, el entendimiento de juego no la tiene ninguna jugadora en nuestra selección y comienza a aparecer Luisa Agudelo, nuestra portera, le hizo varios lanzamientos, las defensas también comenzaron a hacer cambios de orientación, cambios de frente, Camerún muy desordenado, cuando iba a presionar alto hacía una presión que no era efectiva porque iban las delanteras, pero las volantes no acompañaban, mucho espacio entre línea y línea y Colombia tuvo varias opciones, 2-3 clarísimas para haber puesto el 2-0, era justo un gol más para Colombia por lo que había hecho en el segundo tiempo y faltó de pronto esa última puntadita final, la definición, que hay que corregirla, pero Colombia clasifica bien, gana bien en el partido, creo que fue solvente en la segunda mitad, hay que tener un poco más de continuidad en nuestro juego porque el primer tiempo es flojo, es discreto, muy parecido a lo que fue ante Australia, pero en la segunda parte se corrigen todos esos problemas, somos más que nuestras rivales y terminamos ganando de manera justa. Ahora accedemos a los octavos de final y el partido ante México vamos a ver si hay algunas variantes, no creo que hayan muchas porque igual nos estamos disputando el primer lugar, pero oficialmente Colombia accede a la siguiente fase del Mundial Femenino Sub-20, que es importante y las muchachas, el cuerpo técnico, merecen un aplauso. Y ahora pasemos a lo que fue resumen de partido. Al 27, Daja ganó la posición con su velocidad, recortó hacia adentro, sacó el remate y atajaron de Luis Agudelo para salvar a Colombia. Un minuto después, nuevamente Camerún, tiro de esquina cerrado en el punto penal, Eto ganó de cabeza y en la línea la sacó María Álvarez. Dos opciones en 2 minutos, Camerún en ese primer tiempo en el trámite fue superior y tuvo dos opciones para haber puesto el 1-0 en ese momento. Al 42, clarísima para Colombia, la única del primer tiempo. Fue de adentro hacia afuera Linda Caicedo, eludió dos defensoras, gran acción individual, la iba a poner en el ángulo, pero apareció Villa para salvar a Camerún. Segunda parte, casi todo es para Colombia. Al 46 desbordó por izquierda Linda, metió el centro y a segundo palo, sin la portera Carla Torres no la pudo meter de cabeza. Al 53, remate de Osorio en media distancia, volvió a responder la arquera de Camerún. Al 67, balón largo de Luis Agudelo, ganó la posición Linda Caicedo con su talento, intentó definir y en la trayectoria de gol se atravesó una defensora. En el córner llega el 1-0 del partido, tiro de esquina en corto, centro perfecto de Gaby Rodríguez a segundo palo y se elevó muy bien por los aires Jessica Muñoz, que de cabeza convertía el 1-0 y adelantaba a nuestra selección en el partido. De ahí tenemos que ir al 82, juego en largo nuevamente de nuestra portera, le ganó a las centrales en velocidad Muñoz, eludió a Villa y con el arco vacío la mandaba por fuera. Al 88, mal parado Camerún, transición defensa-ataque de Colombia, Linda Caicedo, otra pincelada de fútbol, dejó mano a mano a Muñoz, era Tomáselo y la delantera definió el palo de Villa, la portera achicó muy bien y se volvía a salvar el conjunto africano. Al 89 nos salvamos después de un remate de Meva, de carambola le quedó a Eto y a quemarropa sacó el disparo y atajaron de Luis Agudelo para salvar a Colombia y evitar lo que era el empate.
Y lo último fue al 90+6, tremendo remate de Linda Caicedo de media distancia, puso a volar a la portera camerunés y se volvía a salvar el equipo africano. Ganó Colombia, ganó bien, 1-0 y está en los octavos de final. Ahora pasemos a lo que fue calificaciones y rendimientos individuales. Puntos altos, indudablemente, nuestra portera Luisa Agudelo, 8.6, haciendo asistencias. Esas atajadas fueron fundamentales, importantes. Linda Caicedo se activó, es un talento diferencial, 7.5. Gaby Rodríguez, que comenzó también a contagiarse de ese buen fútbol, 8.2. Osorio, 7.1. Las centrales muy recias, muy sólidas, muy serias ahí atrás. López, 7.1 y Álvarez, 7.1. Los cambios de Carlos Paniagua fueron Gilis Corena, Natalia Hernández y Jessica Muñoz, que terminó convirtiendo y tiene una puntuación de 7.4. Y Camerún, pues la que está por encima de los 7 puntos es la arquera, que tuvo grandes atajadas, 7.2. De resto, calificaciones promedio, pero tirando a bajas. Los cambios fueron Diwa Visa, Meva, Endok y Engobilong. Y ahora hablemos del fútbol colombiano. Se cerró la fecha número 8 y fue con el clásico del eje cafetero. Primero, esquemas tácticos para el Pereira, 4-2-3-1, para el Once Caldas 4-4-1-1. Los primeros 10 minutos son buenos para el Matecaña, superó al Once Caldas, puso mucha gente en campo ajeno, tuvo intensidad, fue un equipo dinámico, activo en el partido, fue el equipo que fue hacia adelante, el protagonista, y lo hacía muy bien. Inquieto el arco de James Aguirre, de pronto le faltó algo de profundidad, pero era más que el Once Caldas daba la sensación de que el que se iba a poner en ventaja primero en el marcador iba a ser el equipo local. Le comenzó a explotar la banda derecha, le comienza a hacer el 2 o 3 contra 1 lateral a Patiño, porque Palacios no hacía ese apoyo de regresar. Sí cumplía con la labor ofensiva, pero la defensiva se olvidó totalmente. Entonces, muy inteligentemente el Pereira le pone al extremo a Piedradita, a Pacheco, y a veces Carlos Darwin Quintero venía a ser otro socio más. Carlos Darwin, que es el eje de este equipo, el conector de línea y línea, casi siempre flotaba detrás de las espaldas de los volantes de primera línea del Once Caldas. Ahí hizo daño en esos primeros minutos, pero después perdió fluidez el Pereira. Esa fluidez que tuvo en los primeros minutos la perdió. Ya comenzó a ser un equipo pasivo, que comenzó a replegar, a plegar, a ser un equipo que comenzó a ser hasta defensivo, a darle confianza al Once Caldas. El blanco también se fue acomodando en el partido, corrigió eso que estaba haciendo mal en esos primeros minutos, ponen sí en la mitad de la cancha, ya los volantes son agresivos para quitar pelotas, por banda habían apoyos y comienza a generar confianza desde ser seguros con la pelota y ser seguros sin la pelota. Ya esas secuencias de pases largas que no podía hacer en esos primeros minutos la comenzó a hacer, porque Pereira ya no le presionó la salida de los centrales. Entonces Once Caldas salía con tranquilidad, los volantes de primera línea, el doble pivote también salía con mucha facilidad y comenzó a enlazar jugadores, a hacer secuencias de pases progresivas que fueran hacia adelante y a animarse a intentarlo, a buscarlo y a comenzar a hacer daño en el arco de Ichazo, a aproximarse, a intentarlo y a inquietar la portería del Pereira. Se fue montando en el partido del Once Caldas. El Matecaña comienza a echar para atrás de ese equipo de elaboración, de intensidad, de dinamismo, de activismo que habíamos visto en esos primeros minutos. Quedó muy poco, casi que nada. Comenzó a ser un equipo de transiciones, de juego vertical, de juego directo, y ese plan que en esos primeros minutos le había salido bien, se fue al traste porque lo cambiaron totalmente. Y Once Caldas a ganar confianza, a ganar territorio, a ganar pelota y también a ganar profundidad. A pesar de que el blanco no fue una aplanadora, sí fue más en ese primer tiempo. El equipo del arriero ya daba la sensación de que le iba a llegar primero el gol. Dairo Moreno comienza a ser fundamental, a hacer ese pivoteo con Lucas Ríos, a hacer ese socio. Cuando tenía que venir hasta la mitad del campo también lo hacía, para hacer una buena secuencia de pases, las bandas aprovecharlas. Once Caldas comienza a poner altos a sus laterales, a Patiño, a Cuesta, a hacer también el tándem con los extremos, y el blanco se veía mejor porque tenía
más fluidez, tenía más progresión en su fútbol y estaba más cerca del gol obviamente que el Pereira. Segunda parte, el Matecaña cambia esa actitud hasta que entra Jesús Cabrera, porque en esos primeros 15-20 minutos el Caldas seguía haciendo más, siguió con el mismo planteamiento, el arriero se dio cuenta que el Pereira estaba haciendo un equipo reactivo, hasta defensivo si lo quieren decir, amarrete, que en ataque intentaba poco, que no le salía ninguna transición y que el Once Caldas con la mayoría de la pelota, a pesar de que no fue 60-40, más o menos 55-45, pues con ese juego rápido, con ese juego veloz, le iba a hacer daño. Y Pereira solo tenía una ficha diferencial. El factor X era Carlos Darwin Quintero, que jugaba a una velocidad distinta que los compañeros. Él jugaba a una, dos intenciones, pero los compañeros jugaban lento, no le entendían los movimientos. Carlos Darwin estaba solo en el partido, no tenía acompañamiento. Esas interacciones que algún momento vimos con Ibargüen, con Piedrahita, a hoy desaparecieron. Juan David Ríos tampoco, Emerson Moreno tampoco desdoblaba, no habían acompañamientos para Carlos Darwin Quintero y Fernando Uribe, que es un 9 goleador de raza, pues si no les lleva la pelota se va a morir de hambre, eso es así. Fernando Uribe te puede venir a asociar, pero la mayor cualidad y la mayor virtud del Fercho es meterla, es ser goleador. ¿Y cuántas pelotas le llegaron hoy? No le ha llegado. Y en este campeonato muy poco, porque este Pereira ha caído en unos baches y en unas lagunas tremendas que no se sabe a qué juega, a ciencia cierta. Tiene buenos momentos, tiene buenos pasajes de partido, tiene buenas combinaciones, pero a qué juega el Pereira yo todavía no lo descifro. Entra Jesús Cabrera y entra el socio de Carlos Darwin Quintero. Comienzan a hacer paredes, comienzan a juntarse, a romper al Once Caldas. Esa solidez defensiva que tenía el blanco comenzó a abrirse, comenzaron a haber grietas y comienza a jugar mejor el Pereira, a montarse. Otra vez el envío anímico, el estadio, la hinchada, le da un empuje al Matecaña, va hacia adelante, tiene algunas opciones, comienza a aparecer también James Aguirre. Y el Once Caldas, que estaba aquí en lo alto, que se veía mejor, otra vez comienza a disminuir, a verse menor y otra vez a replegar, a tener muchas más precauciones, ya no a ser un equipo que diera tantos espacios porque ninguno de los dos se encerró y comienza a ser un equipo mucho más equilibrado, inclusive creo que ya pensando en que el partido se fuera en empate. No dejó igual esa fase ofensiva porque también hay que reconocerle al blanco que le apostó al juego de transición, al juego directo, pero nunca se olvidó de la fase ofensiva de hacer daño en arco rival. El Pereira sí por momentos se olvidó, creo que más por incapacidad que por actitud, porque no podían hacerlo y se fue llevando el partido así. En los últimos minutos el Pereira la pasaba bien en el partido, tenía fluidez en su juego. Carlos Darwin y Jesús casi que eran los únicos que jugaban, pero a partir de ellos estaba cerca del gol del Pereira y ya cuando el partido iba llegando a su ocaso, estaba cantado el empate, era 0-0, llegó el golazo del Once Caldas en el mejor momento del Pereira en ese segundo tiempo, llega el 1-0 definitivo, golazo, eso sí es un golazo de Mateo García, muy buena gestación de la jugada y el Once Caldas se lleva los 3 puntos, que por trámites mereció, bueno, no lo sé. Fue un partido parejo, equilibrado, que las chances se repartieron porque las ocasiones fueron repartidas, pero que si uno ve el consolidado de partido de los 90 minutos, creo que el blanco fue más que el Pereira. Ahora pasemos a lo que fue el resumen. Al minuto 1, remate de media distancia, Ibargüen estuvo cerca del gol del Pereira. Al 7, tiro de esquina cerrado de Carlos Darwin Quintero, anticipó a primer palo, Uribe de cabeza y pegaba en el techo del arco. Al 8, remate de media distancia de Patiño, respondió Hichazo, buen intento del 11. Al 22, Barrios ganó la pelota por derecha, filtró con Cuesta, el lateral mete el centro atrás, llega de cara a gol de frente Robert Mejía y mandaba la pelota por un lado. Hay un común denominador en ambos tiempos y es que vimos opciones, aproximaciones, escaramuzas de lado y lado, intentos de llegada, merodeos, pero no opciones clarísimas que generaran verdaderamente peligro, y por eso el resumen va a ser corto, porque esas ocasiones no ameritan estar en este compacto. Segunda parte del 57, pasa entre líneas a Michael Barrios, que ganó con su velocidad,
de frente, definió cruzado y estuvo muy cerca del gol el conjunto del arriero Herrera. De ahí hasta el 87, el 60 había un penal para el Caldas, pero estaba bien invalidado porque había un fuera de lugar inicialmente en la acción, habían expulsado a Walmer Pacheco, pero el árbitro acertaba en la decisión. Al 87, combinación por derecha de Quintero y Acosta, recortó hacia adentro, sacó el remate y volaba abajo Aguirre para salvar al Caldas. Y lo último, pues es el 1-0 al 90+5 en la última jugada. Recuperación en la mitad, ganó la posición por izquierda Dairo Moreno, metió el pase atrás, rechazo de un defensor del Pereira, el rebote le queda a Mateo García, que al borde del área sacó tremendo zapatazo, la puso en el ángulo y lo ganaba el Once Caldas, ganaba el clásico y se ponía líder del campeonato. Ahora pasemos a lo que fue calificaciones y rendimientos individuales. Comenzamos con el ganador. Lucas Ríos 7.4, Robert Mejía 7.5, Mateo García, muy buen jugador, es muy talentoso, 7.7, Luis Palacio 7.2, Juan David Cuesta perdió pocos duelos, 7.3, Riquet seguro ahí en la defensa 7.2 y Patiño, que sufrió en los primeros minutos, después acomodó 6.9. Los cambios de Hernán Darío Herrera fueron Alejandro García, Joel Contreras, Jeffrey Zapata e Iván Rojas. Y el Deportivo Pereira, el único que está por encima de los 7 puntos es Giancarlos Pestaña, 7.1. El partido es flojo, es discreto y preocupa bastante este Matecaña, este Pereira, porque no se sabe a qué juega. Tiene un fútbol muy discreto, ya debería dar indicios el profe Luis Fernando Suárez de una idea de juego, de los planteamientos acertados, igual de los replanteamientos, pero este equipo no se le ve avance, no se le ve progreso y está quedado en puntos. Los cambios fueron Sebastián Acosta y Jesús Cabrera, que entró bien al partido. Bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Vendremos el viernes con la tercera fecha del Mundial Femenino Sub-20 ante México, pero también llegan las eliminatorias Colombia versus Perú. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle me gusta al video. Muchas gracias amigos por el apoyo y nos vemos en una próxima interacción.